A ver, para quien no sepa quién es Rosa Parks, ¿te suena la mujer que se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado? Pues es ella. Si aún no sabes quién es, aquí te contaré su increíble historia, y si ya la conoces, pues te contaré 11 hechos que quizás no conocías, así que quédate que comenzamos. Rosa Parks nació como Rosa Louise McCauley en Tuskegee, un pueblecito de Alabama, el 4 de febrero de 1913. De niña era pequeña de cuerpo y sufría de mala salud, incluyendo amigdalitis crónica. Cuando sus padres se separaron, se mudó con su madre a Pine Level, justo a las afueras de Montgomery, la capital del estado. Creció en una granja con sus abuelos maternos, su madre y su hermano menor. Todos eran miembros de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, una antigua denominación negra independiente. A pesar de sus tempranos desafíos de salud y la segregación racial que experimentó, Parks creció para convertirse en un símbolo de resistencia contra la segregación racial. Sus experiencias tempranas en la vida le moldearon en la mujer resistente y determinada que se convirtió, sentando las bases para su futuro papel en el movimiento por los derechos civiles. Incluso antes de su famoso acto de desafío, Rosa ya era una comprometida activista. Se unió a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color en 1943, 12 años antes de lo que pasaría en el autobús. Como miembro de la asociación, Rosa estuvo involucrada en varias campañas por los derechos civiles. Su trabajo aquí le permitió luchar contra la injusticia racial y trabajar hacia una sociedad más equitativa. Este activismo temprano le ayudó para decidirse en su boicot a los autobuses de Montgomery y su influencia posterior en el movimiento reivindicativo. Rosa también sirvió como secretaria del capítulo de Montgomery de la asociación, donde trabajó junto a Edgar Nixon, un destacado líder sindical afroamericano y defensor de los derechos civiles. En la época donde ocurren los hechos que narramos, existían las leyes Jim Crow, vigentes en Estados Unidos entre 1876 y 1965. Estas promovían la segregación racial en instalaciones públicas bajo el lema "separados pero iguales". Implementadas por las legislaturas estatales sureñas, afectaban principalmente a los afroamericanos y otros grupos étnicos no blancos, resultando en un trato y alojamiento inferiores a los de los blancos. Estas leyes incluían segregación en escuelas, lugares públicos, transporte, baños y restaurantes. La segregación escolar fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1954. Pero el resto de las leyes no fueron anuladas hasta el año 64 por la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El término Jim Crow proviene del espectáculo musical Jam Jim Crow, interpretado por Thomas Dartmouth Rice, que satirizaba las políticas del presidente Andrew Jackson y se convirtió en una expresión peyorativa para los afroamericanos. Teniendo en cuenta el contexto histórico, se entiende perfectamente la acción que llevó a cabo Rosa Parks en el boicot a los autobuses de Montgomery, un evento crucial en el movimiento por los derechos civiles. El 1 de diciembre de 1955, Rosa rechazó la orden del conductor de autobús James Blake de desocupar su asiento en la sección de color en favor de un pasajero blanco. Este acto de desobediencia civil no fue el primer desafío a las leyes de segregación, pero el arresto de Parks y el subsiguiente boicot a los autobuses de la ciudad se convirtieron en poderosos símbolos del movimiento. El boicot duró más de un año, resultando en una sentencia de la Corte Suprema del país que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses públicos. La tranquila fortaleza de Parks y su firme convicción frente a esta injusticia inspiraron a muchos a unirse a la lucha por los derechos civiles. Este boicot también llevó al ascenso de Martin Luther King, quien era un nuevo ministro en la ciudad en ese momento y se convirtió en el portavoz del movimiento. Su valiente acto llevó al Congreso de los Estados Unidos a honrarla con los títulos de la primera dama de los derechos civiles y la madre del movimiento por la libertad. Estos títulos son un testimonio de su papel fundamental en el movimiento, una lucha por la justicia social y la igualdad de derechos para los afroamericanos, que cambió el panorama social y político de los Estados Unidos. El acto de Rosa no fue una decisión espontánea, sino un acto deliberado de resistencia contra la segregación racial que prevalecía en este momento. Su negativa a ceder su asiento fue una poderosa declaración contra la injusticia y un llamado a la acción para que otros se unieran a la lucha. El acto del autobús tuvo consecuencias personales bastante significativas. Tras su arresto, fue despedida de su trabajo como costurera en una tienda local. También recibió amenazas de muerte durante años después. A pesar de estas dificultades, siempre se mantuvo firme en su compromiso con el movimiento. Su coraje y resistencia frente a estas adversidades solo fortalecieron su resolución y promovieron su causa, inspirando a innumerables otros a unirse.
Las dificultades financieras y los riesgos para la seguridad personal que ella y su familia soportaron como resultado de su activismo destacan los enormes sacrificios personales que a menudo eran necesarios para cambiar las cosas. Después de Montgomery, Rosa continuó su activismo en Detroit, en el estado de Michigan. Se mudó allí poco después y encontró un trabajo similar como costurera. Desde 1965 a 1988 se desempeñó como secretaria y recepcionista de John Conyers, un representante afroamericano de los Estados Unidos. También estuvo activa en el movimiento Black Power y apoyó a los prisioneros políticos. Incluso frente a las dificultades personales y la resistencia social que tuvo que sufrir toda su vida, fue una incansable defensora de los derechos de los afroamericanos y utilizó su plataforma para arrojar luz sobre el racismo sistemático que persistía en la sociedad. Su trabajo en Detroit también incluyó la fundación del Instituto Rosa y Raymond Parks para el Autodesarrollo, que ofrece capacitación profesional para los jóvenes. El legado de Rosa Parks se extiende mucho más allá de su papel en el boicot. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones al movimiento, incluyendo la medalla Spingarn de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, la medalla presidencial de la Libertad y la medalla de oro del Congreso. Tras su muerte en 2005, se convirtió en la primera mujer y la segunda afroamericana en recibir homenaje en la rotonda del Capitolio. Y hoy en día su vida y obra continúan inspirando e influenciando a muchas generaciones. Es un legado que principalmente se conserva en las innumerables vidas que tocó y los cambios sociales que ayudó a generar, dejando de lado otras cosas menos importantes como los numerosos premios y reconocimientos que recibió. Además, posee el honor de contar con su propio día en varios estados de los Estados Unidos, el Día de Rosa Parks. California y Missouri celebran el día en su cumpleaños, el 4 de febrero, mientras que Ohio, Oregón y Texas lo conmemoran el día de su histórica detención, el 1 de diciembre. Estas conmemoraciones ayudan a recordar cada año su coraje y determinación. También brindan una oportunidad para que las comunidades reflexionen sobre la lucha continua por la igualdad racial y celebren el progreso que se ha logrado desde el día del boicot. Nuestra protagonista era una costurera muy habilidosa, un talento que jugó un papel significativo en su vida y sustento. Aprendió a coser de su madre y abuela desde temprana edad y usó estas habilidades para trabajar como costurera en una tienda de departamentos local en Montgomery. Incluso después de su despido, pudo encontrar un trabajo similar en Detroit. Esto le proporcionó no solo un medio de ingresos, sino que también desempeñó un papel en su capacidad para continuar su activismo. Su trabajo como costurera también le permitió mantener un nivel de independencia y autosuficiencia, que era particularmente importante dadas las restricciones sociales impuestas a las mujeres afroamericanas en esta época. Después de su retiro, Rosa escribió su autobiografía. En su libro proporciona un relato detallado de su vida, desde su infancia en Alabama hasta su papel en el movimiento por los derechos civiles. También continuó insistiendo en que aún queda mucho trabajo por hacer en la lucha por la justicia. Su autobiografía proporciona valiosas percepciones sobre la vida y el trabajo de una de las figuras más influyentes en la historia estadounidense. El libro ofrece una narración de primera mano de sus experiencias con la discriminación racial y su participación en todos los movimientos posteriores, proporcionando a todos una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentó y el coraje que demostró en su lucha por la justicia. Su historia continúa inspirando y motivando a personas de todo el mundo a levantarse contra estas injusticias y la lucha por la igualdad. Y hasta aquí la historia y vida de un personaje muy influyente e importante para nuestra evolución como seres humanos. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo a grandes personalidades juntos, ya que de historias va la cosa.